Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Muy fácil. Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Con dedicación, esfuerzo, historia, tradición y, sobre todo, mucha ilusión. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Bueno, hoy tenemos el privilegio de acercarnos a una de las figuras más influyentes, a veces menos reconocidas e incluso conocidas de la gastronomía española, Teodoro Bardají. Nacido en Binéfar, en el corazón de Huesca, Bardají fue mucho más que un cocinero, fue un investigador, un divulgador incansable y un puente entre la tradición culinaria popular y la cocina de la corte, refinada técnicamente y afrancesada, que ayudó a modernizar en la primera mitad del siglo XX. Para guiarnos en este viaje desde Binéfar hasta la corte, contamos con dos voces excepcionales de la nueva cocina aragonesa: Eduardo Salanova del restaurante Can Funk Express e Iris Jordán del restaurante Ansils. Ambos representan una generación que, igual que Bardají en su tiempo, combina territorio, técnica y sensibilidad contemporánea. Con ellos exploraremos cómo el legado de Bardají sigue vivo hoy en la precisión, en el respeto al producto, en la recuperación del recetario y en la visión de la cocina que mira al futuro sin perder sus raíces. Les dejo con Eduardo y con Iris para descubrir a Teodoro Bardají como nunca antes lo habían hecho. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es un día muy especial tanto para Iris como para mí. Vamos a hacer una ponencia, pues lo que hablamos, desde el corazón. Iris Jordán de Ansils y Eduardo Salanova de Canfrán, dos pueblos del Pirineo en el que se ha cocinado en nuestra casa desde siempre. Y sobre todo venimos a hacer una ponencia en la que no queremos ser ni historiadores ni hablar sobre todo sentando cátedra. Venimos sobre todo a hablar del que seguramente es el cocinero aragonés más importante de toda la historia, que fue Teodoro Bardají. Y sobre todo lo hacemos desde nuestro sentimiento y de lo que hemos vivido en nuestras propias casas. En mi caso concreto, pues bueno, es muy curioso. Yo creo que era 2010, hace casi 16, 17 años, que empezaba a estar en escuelas de hostelería, y un día cocinando con mi abuela, ella me preguntó que si sabía quién era Teodoro Bardají. Y yo le dije que no sabía quién era, porque yo en esa época solo me fijaba en Albert Adrià, me fijaba en Ferran, me fijaba en lo que eran las esferificaciones, las espumas. Y mi abuela se echó a reír y ella me dijo de que gracias a Teodoro Bardají ella había aprendido a cocinar, ¿no? Me contó que hacia 1930, 1935, pues bueno, mi bisabuela tuvo la suerte de vivir en una familia pudiente en la zona del centro de Zaragoza, que llegó una mujer de Barbastro a enseñar a cocinar a mi bisabuela porque realmente no sabía cocinar, y vino de la mano con este libro de aquí, que es, pues bueno, la primera edición de la cocina de ellas, y en el que mi abuela y mi bisabuela empezaron a aprender a cocinar desde niñas, ¿no? Luego, pues bueno, mi abuelo tuvo que exiliarse a París y se quedó mi abuela sola con mi madre y con mi tía, y aprendieron a cocinar gracias a este libro, ¿no? Todos los guisos, todas las recetas, todo lo que hacíamos en casa lo hacíamos a través de este libro, y pues bueno, es una joya que tenemos en la familia, ¿no? Y sobre todo hablando con Iris, entendemos a Teodoro Bardají no como alguien del pasado, sino alguien que sigue vivo en nuestro legado, y sobre todo por ese esfuerzo titánico que hizo de escribir y codificar todo lo que era la cocina aragonesa y la cocina castellana en un momento en el que Francia estaba en auge, ¿no? Para nosotros fue un adelantado en su tiempo, y creo que este es un poco el hilo sentimental para poder empezar la ponencia. Muchas gracias. Bueno, un poco por poneros en situación, Teodoro fue una persona
como bien ha dicho Edu, que nos sentimos muy orgullosos y que nos ha dejado un legado, ¿no? Teodoro fue uno de los cocineros más influyentes del siglo XX y principalmente porque empezó a formarse, nació en Binefar, lo primero de todo, y decidió ir a Madrid a formarse a la mallorquina y con 20 años decidió irse a Francia para ver qué estaba pasando ahí. No había un movimiento de cocina que estaba en tendencia y dijo, ¿por qué no me voy a formar? A la que volvió otra vez de nuevo al territorio, se dio cuenta un poco lo que nos pasa a los jóvenes, ¿no? Que basta con salir de casa, ir fuera para dar valor a lo que tienes. Y a él le pasó, pero tal vez fue uno de los primeros que dijo, hay que apostar por el territorio y hay que apostar por lo nuestro, ¿no? Una vez que llegó, ya con gran experiencia, vino a Madrid y estuvo trabajando en casa de nobles, en la Casa Real incluso. Luego tendremos alguna sorpresilla que nos va a contar en primera persona cómo lo vivió. Y aparte de eso se le quedaba como pequeño, ¿no? Ya solo cocinar en grandes casas no le valía, que empezó a documentarlo todo. También al estar en estas casas tenía acceso a grandes bibliotecas, a la Biblioteca Nacional, y pudo ir cogiendo todas esas recetas para irnos dejando un legado de 3 tomos de libros muy, muy importantes, ¿no? Que, bueno, vamos a poner un vídeo para ponernos en situación, ponernos en época, para aún poder dar un poco más de valor al trabajo que hizo. ¿Dentro vídeo? Hay nombres que no solo pertenecen a la historia de la gastronomía, sino que la construyen. Teodoro Bardají fue uno de ellos. Nacido en Aragón, en una tierra de producto, de tradición y de cocina hecha a fuego lento, Bardají entendió desde muy pronto que cocinar no era solo alimentar, sino contar quiénes somos. Viajó a Francia para aprender, observar y perfeccionar su oficio. Allí absorbió técnica, método y rigor. Pero nunca olvidó de dónde venía. Porque Bardají volvió para transformar. Fue uno de los primeros en mirar a la cocina española con orgullo y ambición. Siempre defendió el producto, las recetas y la identidad propia. Los jóvenes cocineros de hoy continúan con el legado de Bardají, respetando sus valores, llevando más allá su trabajo sin perder de vista sus orígenes. Hoy queremos rendir un homenaje a una de las figuras clave de la gastronomía española. Este no es solo un recuerdo a Teodoro Bardají, es un agradecimiento por haber creído antes que nadie, por haber dignificado una cocina, porque hay legados que permanecen y hay nombres que merecen ser recordados. Bueno, pues como bien se ha explicado en el vídeo, para nosotros Teodoro Bardají desde el primer momento fue un adelantado en su tiempo. Escribía muchísimo y no solo escribía obras literarias como la que tenemos aquí, ¿no? Escribía en prensa, escribía en revistas de gastronomía, utilizaba un humor muy característico para sobre todo defender la cocina aragonesa y la cocina española frente a la francesa. Recordamos que estamos en los años 20, en los años 30, en el que prácticamente en todas las ciudades grandes de la península pues está de moda ser francés, está de moda el tener un restaurante de gastronomía francesa, y él llegó un momento en el que se plantó y quiso recuperar todo ese legado y toda esa cocina aragonesa que se transmitía de manera oral, ¿no? Uno de sus primeros libros fue el Índice Culinario, que la primera edición es de 1915, y sobre todo pues a nosotros nos ha servido de base muchas veces para llegar a nuevos platos que estamos haciendo ahora mismo en el restaurante. Es un compendio de más de 800 recetas en el que sobre todo no nos quedamos con las recetas que escribe dentro, nos quedamos con esa obsesión que tuvo Teodoro de codificar toda la cocina que en ese momento existía en la península y que la mayoría de ella no estaba escrita. Te lees el libro y habla de platos que hoy en día pueden estar en cualquier restaurante gastronómico, desde una merluza a la vizcaína, un bacalao ajo arriero,
un ternasco, una caldereta de cordero, es sinceramente para nosotros una de las Biblias de la cocina, como hoy en día pues podría ser el práctico, ¿no? Y sobre todo él reivindica mucho la cocina aragonesa. Uno de los artículos que más me gustaron de Teodoro de los años 40 y sobre todo de los años 30 es que sobre todo dice que Aragón no se limita solo a 3 recetas, ¿no? Al bacalao ajo arriero, a las migas del pastor y al ternasco asado, sino que tenemos un territorio completamente lleno de una riqueza cultural y gastronómica increíble y que sobre todo en nuestros pueblos tenemos recetas que se han ido llevando años y años transmitiendo de generación en generación. Y por último, pues seguramente el libro más importante de Teodoro y el que más nos toca el corazón a los dos es La cocina de ellas, del que hemos estado hablando al principio. La cocina de ellas además fue un libro que no por el nombre fue hecho para ellas, sino que fue una colaboración con la revista de aquel momento, que era la revista Ellas. Y bueno, fue un libro que muchas veces nos hacen esa pregunta, sobre todo como mujer, ¿no? De por qué se valoran más a los hombres en la cocina y no a las mujeres. Y aquí igual tenemos uno de los primeros libros en el que se dignificó el trabajo invisible de las mujeres, ¿no? Esas mujeres que cocinaban en casa y que iban alimentando a generaciones, y él quiso mirar hacia adentro de esas casas, ver esas recetas y esas recetas plasmarlas en este libro, ¿no? Entonces la conclusión es muy bonita porque realmente igual fue de los primeros en tener este guiño hacia esas recetas de casa, ¿no? Que llevaban generaciones. También gracias a todo esto nos hemos dado cuenta de un gran legado que nos ha dejado, y ahora también estamos en un momento en el Pirineo que nos preguntan constantemente, ¿pero qué pasa en el Pirineo, ¿no? ¿Qué habéis hecho? Y realmente hemos hecho algo muy sencillo. Hemos continuado y hemos mirado otra vez hacia nuestras raíces, tal vez, ¿no? Y estamos haciendo algo que se llama tradición, pero nos han llamado vanguardistas, nos han llamado muchas cosas, ¿no? Y al final llegas un poco a la conclusión, y algo muy importante, que tal vez ahora la tradición no solo es pasado, sino que la tradición también es presente y es futuro. Y estar hoy aquí haciendo este homenaje a Teodoro Bardají es seguir reviviendo eso, seguir reviviendo todas estas recetas que ahora también os las vamos a explicar, y son recetas que realmente pueden estar están en estos libros, pero también marcan mucho nuestro territorio, ¿no? Porque hoy estamos aquí, Edu y yo, que realmente estamos casi a 3-4 horas en coche, pero cocinamos lo mismo, pero con diferentes ingredientes, ¿no? Entonces es muy bonito porque realmente la cocina nace también del trabajo y de la tierra que tenemos y nos rodea, ¿no? Y en estos guisos, y cómo van variando en tan poquitas distancias, nos damos cuenta ya de la climatología que tenemos, de si era un pueblo con más o menos dinero porque se cocinaba más vaca, más cordero, ¿no? Entonces es muy bonito el ir viendo cómo en estos recetarios también plasmamos nuestro territorio de esta manera. Sí, al final creo que eso es lo más bonito. Somos 2 valles muy cercanos, separados por montañas, en los que seguramente desde generaciones atrás hemos cocinado los mismos productos, hemos vivido las mismas experiencias, y un poco lo que hacemos es llevarlo al hoy en día, ¿no? Y tenemos claro que para nosotros la tradición y sobre todo ese paso generacional de la transmisión de las recetas de una manera oral, que por fin, sobre todo gracias a Teodoro, se empezó a codificar y se empezó a escribir, ha sido lo que seguramente hoy nosotros, aparte de hablar con muchas abuelas y hablar con mucha gente del pueblo, hayamos podido conocer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar ya a la parte más gastronómica de la ponencia. Queríamos presentar pues, seguramente los 2 platos más icónicos de Teodoro Bardají. En mi caso empezaré hablando de los espárragos montañeses, y luego para Iris pues lo que significa, que es verdad que tiene un significado muy especial para ella el recao. Y bueno, los espárragos montañeses, si no lo sabéis, no tiene nada que ver con los espárragos como verduras, sino que a los espárragos montañeses se les llama a las colas de los corderos. Lo bonito que tiene este plato, y una de las cosas que más me sorprendió cuando lo encontré al final del libro del índice culinario, que sale en las últimas páginas, es el hecho tan interesante que estos rabos de ternasco, tradicionalmente los pastores se los cortaban y dejaban el animal vivo
y en cambio ellos en el monte o en el campo se comían los rabos de los corderos. Un poco lo más interesante de ellos es la textura, ya que mezcla en un mismo producto gelatina, mezcla grasa, mezcla colágeno, que es algo que a nosotros en la cocina es una de nuestras texturas preferidas, el que se te peguen mucho los labios, ¿no? Y nosotros cuando empezamos a trabajar las colas de ternasco descubrimos que tenían ese punto gelatinoso que muchos otros productos no los tienen. La receta original de Teodoro, él cuenta en el índice culinario que él en ese momento trabajaba en el Hotel Europa de Zaragoza y había una artista de teatro muy importante, María Tubó, que todas las noches le pedía que le cocinara las colas de ternasco con el sofrito, con la fritada nuestra aragonesa de tomate y pimiento verde, ¿no? Entonces, por eso fue un plato de pastores, un plato de aprovechamiento del campo que se llevó a una de las artistas de teatro más importantes de finales del siglo XIX y del siglo XX, que siempre ella le pedía a Teodoro que le preparara el plato en el Hotel Europa de Zaragoza. En nuestro caso hemos jugado un poco con las influencias de nuestro restaurante, pues al estar justo en la frontera con Francia, estamos a prácticamente escasos 4 kilómetros de Francia. Un poco lo que hacemos es jugar con esa unión entre cocina francesa y aragonesa, pero sin perder la raíz de trabajar el plato de Teodoro desde su origen. Un poco partiendo de lo que es el propio producto, la materia prima, en este caso las colas de ternasco, que son el producto principal del mismo, y por otro lado, trabajar el acompañamiento, que es la propia fritada de tomate y pimiento verde. Partimos de las colas de ternasco, que simplemente lo que hacemos es limpiarlas del exceso de grasa que tienen, les quitamos toda la parte exterior de esta grasa que tiene, aunque tradicionalmente en la receta original ellos las cocían tal cual, se quedaba un caldo hiper mega gelatinoso, que era un bloque cuando se enfriaba, y esa propia gelatina o ese propio caldo gelatinoso es el que pues ellos mismos lo ligaban con la fritada aragonesa de tomate y pimiento verde. Nosotros, pues bueno, utilizamos técnicas un poquito más contemporáneas, cocinamos los rabitos de cordero al vacío y luego los deshuesamos hasta compactarlos en esta terrina de aquí, en la que un poco lo que hacemos para aportarle más gelatina a lo que es la propia terrina, le cocinamos la propia piel y la cortamos en cubos para que al morderlo se note sobre todo esa gelatina, esa melosidad que tiene el propio rabito de cordero. Como queríamos que se notara esa textura frita, que tuviera ese punto de fritura que era lo tradicional en el campo, que lo enharinaran una vez cocido y frito, hacemos una tempura sobrefermentada que la dejamos varios días y los freímos. Y luego, para que al glasearlos por encima, ya que aquí tenemos la salsa, aquí un poco lo que hemos estado jugando es haciendo un guiso de patas de cordero tradicional con mucha patita y con el líquido de cocción de los rabitos conseguimos una textura muy melosa de los mismos. Y para representar la fritada aragonesa de tomate y pimiento verde, lo que hemos hecho ha sido unirlo con la cocina francesa, haciendo un juego entre una salsa de tomate clásica francesa con mucha chalota, ajo, panceta que ahumamos en el restaurante y tomate a la brasa, que terminamos ligando con nuestros propios, con todo ese colágeno y toda esa gelatina que tiene el guiso de los rabitos de cordero. Colocaremos nuestro lingote meloso. Glasearemos con todo ese jugo del colágeno de los propios rabitos. Y para terminar, y un poco para representar el pimiento verde y un poco seguir con ese juego de Francia que está muy presente en nuestra cocina, ya que pues bueno, un poco
en la estación de tren de Canfranc surge con esa necesidad de unir Aragón y Francia. Hacemos una salsa de mantequilla muy similar a una beurre blanc, en este caso de pimiento verde a la brasa. Y terminaremos simplemente para aportar esas notas de pimiento que lleva la fritada aragonesa con esta beurre blanc de pimiento verde a la brasa aireada. Y un poquito de oxalis para aportar ese punto ácido, y más siendo que nuestros montes pues están llenos de muchos de ellos. Y bueno, esta sería nuestra versión que servimos en el restaurante de ese plato tan icónico de Teodoro, como son los espárragos montañeses o las colas de ternasco. Pues nada, vamos a dejar a Iris que explique seguramente el plato más sentimental de Teodoro, que es el recao. Y nada. Sí, continuamos con el recao de Binèfar. Y bueno, es muy curioso porque al final el recao es una de esas recetas que en el Valle de Benasque está muy presente, pero como os contaba antes, es una de esas recetas que más varía. O sea, de Anciles a Benasque hay 1,8 kilómetros y ya es diferente el recao. Y luego te bajas a Villanova y ya no tiene nada que ver, ¿no? Pero al final el recao, lo que viene a decir cuando le puso este nombre de Teodoro, quiere decir que es un guiso que tiene todo lo necesario. Cuando hablamos de que un guiso que tiene todo lo necesario, principalmente era para alimentarnos, ¿no? El recao principal nace con patata, legumbre y arroz, imaginaros. O sea, proteico y lleno de hidratos de carbono. Así podía trabajar cualquiera. En nuestro caso, el recao varía mucho y es muy importante para nuestra familia principalmente, porque mi abuela, cuando decidió hacer el restaurante, ella estaba muy perdida, ¿no? de cómo tenía que hacer la carta. Casi miraba más para afuera a ver qué servían en otros restaurantes de la gran ciudad que lo que se podía estar haciendo en el pueblo o qué se podía ofrecer, ¿no? Y cuando le dijo ella a su padre que iba a poner el recao en la carta, le dijo: ¿pero tú estás loca o qué? ¿Cómo vas a poner el recao? Eso es de pobres. Y ella dijo que sí, que lo iba a poner. Entonces también me gusta decir, ¿no?, que ya mi abuela hace 43 años fue una pionera, un poco como Teodoro, ¿no?, de decir, es que esto tiene valor y esto es nuestra gastronomía y es nuestra cultura y hay que apostar por ello. En nuestra zona el recao principalmente es un guiso que llevaba col, judía verde, llevaba garbanzo, patata, y cuando era un día muy especial os había matado y tenías un cordero que lo habías matado para poderlo vender y te quedabas con el tajo bajo, ¿no? Esa parte que por lo general a nadie le gustaba o se usaba para caldo. Yo hoy he hecho un poco esa versión, también le he llevado un poco a nuestra vanguardia, ¿no? También para poder tener estos platos. Y lo primero de todo que he hecho es darle valor a esta col, también porque ahora estamos en temporada de invierno y Benasque, como este año, me imagino que antes nevaba aún más, este año no sé cómo podían hacerlo antiguamente, ¿no?, porque estamos cubiertísimos de nieve, y la col era uno de esos productos que podían tener y que podían conservar al igual que la patata, ¿no? Yo lo he usado como ingrediente principal y estas coles aprovechamos para cocerlas siempre como se hacía antiguamente, que se hacía al calor de la brasa, ¿no? Una vez que se están apagando esas ascuas, metemos las coles y se nos van haciendo poquito a poco. Así que aquí la usaría como el elemento principal para este plato. Y por otro lado, quería hacer un caldo que nos recordara muchísimo
al recao, ¿no? Y al final cuando tengo el recuerdo de tener ese caldo de mi abuela, de cuando lo cocinábamos, era sobre todo un sabor como a judía verde principalmente y a esa patata. Nosotros lo que hemos hecho para poder tener este caldo también, lo hacemos de una manera bastante diferente. Y lo que tenemos por aquí es tanto la judía verde como la patata, la fermentamos junto con koshi. La tenemos fermentando durante 2 días y tenemos esta pasta para poderla usar el resto del año, ¿no? Y poder tener estos sabores de la huerta cuando ya no disponemos de ella. Y lo que hacemos es simplemente como si fuera un poco un caldo dashi japonés, pero para sacar todo el aroma de estas hortalizas, ¿no? Y lo infusionamos a 60 grados durante 1 hora para que no se volaticen todos estos aromas y conseguir un caldo profundo y muy aromático para poder acompañar este plato de col. Así que igual me cuesta más echarlo aquí. Y aquí tendríamos como el primer pase de este guiso. Cómo lo serviríamos en casa. Lo voy a ir poniendo ahí al lado tuyo. Y luego, como decíamos, antes el cordero era como la parte más importante, ¿no? Cuando era un día especial, así que dijimos, ostras, hoy venimos a Madrid Fusión, vamos a poner ahí, es un día especial y hay que tener el cordero presente, ¿no? Dentro de este guiso. Aquí nosotros estamos trabajando directamente con cordero de pastoreo. Es algo que creemos que ahora mismo es muy importante, ¿no? También en el Valle de al lado han creado una de las primeras escuelas, la primera escuela aragonesa de pastoreo, donde se está formando de nuevo a jóvenes que quieren dedicarse a este oficio que está casi perdido, ¿no? Entonces creemos que también está en nuestras manos poderles apoyar y poder dar esta salida. Por aquí tenemos la costilla y nosotros estamos intentando cuidar el producto también lo máximo posible y también con el mínimo posible. Así que ahora desde las... ¿Se ve? Perdón. De las queserías también estábamos viendo que tiraban el suero de las ovejas y dijimos, pero esto ¿cómo puede estar pasando, ¿no? ¿Por qué se está tirando todo esto? Y nos dijeron una palabra que era muy importante, nos dijeron proteína. Cuando nos dimos cuenta de que el suero tenía principalmente proteína, se nos ocurrió hacer una bebida a base de una bebida para poder madurar esta costilla y madurarla en el propio suero. Y lo que hemos conseguido es algo fantástico porque conseguimos una maduración muy dulce del cordero y luego aparte cuando retiramos este suero de la cocción de la costilla hemos conseguido, como realmente lo estamos llamando un tofe de cordero, que queda como realmente un caramelo con esos azúcares que tiene tanto el suero como el propio animal, ¿no? Entonces, para terminar este plato, lo que haríamos, ya simplemente pondríamos la costilla. Esta es una costilla que también la marcamos con un poquito de mantequilla y garum del cordero con los interiores. Y la terminaríamos con este suero, que hacemos un poco la broma en el restaurante, que sería como cordero al cuadrado, ¿no? El poder hacer una salsa realmente solo utilizando el mismo animal. Así que aquí tendríamos la segunda parte del guisico. Vale, sí. Ahora, si quieres, ya puedes dar paso a la baronesa. Sí, que hables. Vale. Y también os vamos a dejar aquí en la pantalla un correo electrónico, porque para todos los que estéis interesados, que no perdería la oportunidad, enviaremos un libro a casa un tomo de la cocina de ellas. Entonces solo tenéis que escribir a este correo y os haremos llegar estos libros. Ahora también vamos a dar paso a... Tenemos una persona muy especial en primera fila que ha vivido
lo que es que Teodoro Bardají estuviera en su casa, en su familia, y no podíamos dejar de terminar esta ponencia sin que ella nos pudiera dedicar unas palabras y sobre todo lo que significó para sentir tan de cerca a Teodoro Bardají. Claro. Buenos días o casi tardes. Soy Imelda Moreno Arteaga, marquesa de Poza y nieta de los duques del Infantado, en cuya casa estuvo Teodoro, mi querido Teodoro, unos 40 años. Bueno, interrumpidos en parte por la guerra civil que no estuvo. Entonces tuve la dicha de compartir su magnífica cocina, su gran simpatía y gran erudición. Era muy culto Teodoro y hablaba muy bien francés. Y además no protestaba cuando de niña, de niña adolescente, me metía en su cocina y hurgábamos por todas partes. Es más, nos dejaba que le trajéramos, pescábamos en un riachuelo vecino cangrejos, que luego nos los guisaba divinamente. Incluso los llevábamos a la mesa de los mayores, que se chupaban los dedos con los cangrejos. También, a veces cogíamos setas, lo que pasa que era más peligroso, porque menos que tenía un gato que se las echaba cuando las cocinaba por si se morían, que se muriera el gato y no los señores. Recuerdo de él sobre todo, y por encima de todo, siempre digo que mi Magdalena de Proust es su puré de patata. Las patatas todas las dominaba. Me gustaban mucho también, nos hacían los cestillos esos de patatas paja con el huevo dentro y hacía las patatas fritas como hay que hacerlas en 2 vuelcos para que primero se queden por dentro blandas y luego se le dé el golpe final. Pero sobre todo su puré de patata lo hacía siempre, me acuerdo, con patatas muy grandes, uniformes todas, para que no se asaran en distinto graduación unas y otras. Las ponía a asar y cuando estaban ya hechas las cortaba por la mitad y las vaciaba con una cucharilla de metal que siempre tenía ahí. Me acuerdo que alguna vez me dejó vaciar alguna, de buena persona que era. Y a veces las hacía con manteca de cerdo y a veces las hacía más refinadas con mantequilla. No llegó a hacerlas con aceite de oliva, me parece, como luego ahora sí se hace un puré de patata muy bueno con puré de patata con aceite de oliva. De todas maneras, este es mi gran puré de patata. Y me acuerdo también de Teodoro en su complacencia con nuestra juventud y trepidez, que cuando él se iba a descansar, después de dar la comida de los menores, que éramos nosotros, de lo que se llamaba entonces la familia, un nombre muy bonito que sustituía al nombre de servicio doméstico, que comían lo mismo que nosotros, y luego, por último, la comida de los señores. Pues cuando se iba a retirar, yo alguna vez me metía en bicicleta, teníamos el garaje cerca de la cocina, en el sótano, y cogía la bicicleta y me metía, como sabía dónde estaba la despensa, y le robaba chocolate, que me encantaba el chocolate. Pero eran tiempos difíciles, porque hablo del tiempo después de la Guerra Mundial, y entonces no había de todo, ni todo se podía comprar. Y aunque era luego señalaré lo gran repostero que era. Pero como no podía, en vez me llamó un día y tuvo una entente cordial conmigo. Yo tendría 13 o 14 años, y en vez de chivarse a mi familia, o a la institutriz o a mi madre, que le estaba yo quitando el chocolate, habló conmigo y me dijo: mira, Imelda, yo no es que no os dé más postres porque no quiera, es que no tenemos materia prima, porque por culpa de las guerras no hay de todo lo que se quiera todos los días. Pero te prometo que un día más por semana,
os hago un postre de cocina si no me quitas el chocolate. Ah, estupendo, Teodoro. Jamás se lo dijo a mis mayores y cumplimos los dos. Él nos hacía un día más un postre y yo no le quité más el chocolate. Gracias, Imelda. Muchísimas gracias por estas anécdotas maravillosas. Imelda Navajo, Moreno. Imelda Moreno, una institución de la gastronomía española. No sé cuántos premios nacionales de gastronomía tiene, pero merecerías varios más. No, es que mi padre fue el fundador de la Cofradía de la Buena Mesa, Conde de los Andes, que se firmaba Sabarín en la gastronomía. Fue una serie de artículos que salieron en el ABC, en el suplemento de ABC, y se firmaba Sabarín. La misteriosa acompañante de Sabarín era yo, que nos recorría por los restaurantes de España. Imelda, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para ella y para Inés y para él. Muchísimas gracias. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Muy fácil. Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Con dedicación, esfuerzo, historia, tradición y sobre todo, mucha ilusión. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad.